Bendiciones, hermanos. Gracias por seguir conectados con nosotros. Como hemos venido haciendo estos días de la semana, estamos compartiendo las últimas palabras que dijo nuestro Señor en la cruz antes de morir. Y hoy estamos en la palabra número 5. Se encuentra en Mateo capítulo 27, verso 46. Mateo 27, 46, dice así la palabra del Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús había vivido 33 años en esta tierra y había experimentado toda clase de situaciones comunes como cualquier ser humano, como usted o como yo. Él fue tentado en todo, dice la palabra, pero sin pecado. Y en estos últimos días de su vida había experimentado el abandono, había experimentado la traición, el desprecio, la humillación, el dolor, la soledad. Lo que nunca había experimentado Jesús durante su vida en esta tierra eran las consecuencias del pecado, porque Él no había pecado, Él nunca pecó. Nunca había experimentado eso. En 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El pecado crea una barrera divisoria entre el hombre y Dios. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Y Jesús nunca había experimentado eso, nunca había experimentado esa separación. El pecado que Él estaba llevando, ese peso de nuestro pecado sobre Él, el castigo sobre su cuerpo, sobre Él, el castigo por nuestro pecado, lo estaba separando de su Padre. Y en su humanidad y en medio de tanto dolor y agonía, lanza un grito de desesperación que muchos de nosotros hemos lanzado, o por lo menos lo hemos pensado. Es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos en estos días tal vez han lanzado ese grito, lo han pensado: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué nos has desamparado? Porque tal vez por las noticias, por el ambiente, nos sentimos un poco lejos de Dios tal vez, y creemos que Dios nos ha abandonado, pero eso no es así. En nuestra humanidad podemos pensar que Dios nos ha abandonado, cuando realmente lo que Dios está haciendo es cumpliendo un plan mayor en nuestras vidas. Lo que nos deja claro este pasaje es que el pecado nos aleja de Dios. No permitamos que nuestra carne y sus deseos nos alejen de aquel que entregó su vida por nosotros en una cruz. Que estos días te puedas acercar al Señor, arreglar tus cuentas con Dios. Aquello que te inculpa, aquello que te hace sentir una barrera con Dios, aquello que te aleja de Dios, pueda desaparecer, que puedas arreglar tu vida, tus cuentas con Dios. El Señor dice: ven y estemos a cuentas, que si tus pecados fuesen tan rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. El Señor te ofrece el perdón en estos días. Este es el día de salvación. Aquello que te alejaba de Dios no tiene por qué quedar ahí. Puede ser que hoy te sientas alejado de Dios por tu pecado. Lo que tienes que hacer es humillarte ante Él, pedir perdón, y Él con gusto lo hará. Esa es la palabra número 5 que tenemos para hoy. Pero a la vez seguimos con los estudios bíblicos que comúnmente llevamos en la iglesia. Hoy es la última lección de esta serie de estudios y está con nosotros nuestro hermano Luis Colón. Él trae la enseñanza en esta noche, así que prepare su corazón, prepare su libro, llame a la familia y disfrutemos de la palabra del Señor por medio de nuestro hermano Luis Colón. Bendiciones. Hermanos, Dios les bendiga en esta noche tan especial. Estamos aquí para llevar a cabo esta clase hermosa, la clase número 26, como dijera nuestro pastor, la última clase de esta serie de estudios, que realmente, mis hermanos, diríamos que parecería intencional, pero en nosotros no hay ninguna intención. Dios es el que tiene la intención de hablar a nuestras vidas a través de esta hermosa palabra. Sabemos que estamos pasando por dificultades, por momentos difíciles, pero es tiempo de la unificación del pueblo.
Y es tiempo de que, como ya se ha dicho otras veces y ha mencionado nuestro pastor y algunos de los que han dado los estudios, es tiempo de reconocer el momento en el que estamos viviendo. Y es momento no de asustarnos, de estar con miedo ni con temor, sino es tiempo, como dice la palabra, de erguir vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. El estudio de hoy lleva como título: la santificación es necesaria para la restauración. La santificación es necesaria para la restauración. Y queremos que usted esté atento a lo que Dios tiene para usted en este día. Así que los objetivos de esta lección es analizar los pasos dados para la restauración, especial en aquel momento de Israel. Saber que la restauración puede requerir dolor y lágrimas. Disponernos a desechar el mal aunque nos cueste dolor. Y aquel pueblo, cuando vamos a ver y vamos a notar durante esta clase, aquel pueblo se había retornado atrás, había dado la espalda a Dios, un pueblo que había sido escogido por Dios, pero no hay, si vamos a ver comparación, si vemos y comenzamos a comparar al día de hoy, no hay diferencia. El pueblo de Dios, lamentablemente, muchos han escogido olvidarse de Dios. Pero yo creo que este tiempo Dios nos está llamando a la santificación para poder ser restaurados. Amén. Como dice el título, la santificación es necesaria para la restauración. Así que sin ser restaurados, si no nos santificamos, no podemos ser restaurados. El pensamiento central dice: podemos dar pasos hacia la restauración, pero si aún quedan elementos pecaminosos, el proceso nunca se completará. Vuelvo y repito, podemos dar pasos hacia la restauración. Posiblemente queremos ser restaurados, pero si aún quedan elementos pecaminosos, el proceso nunca se completará. Fíjese que el texto tema o el texto áureo, como lo indica la lección, en Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aleluya. Es tiempo de que salgamos de las tinieblas a la luz admirable que es nuestro Dios. Es tiempo que comencemos a mirar a Dios y comencemos a obedecer su palabra. Fíjese, antes de entrar a la lección, tengo varias definiciones para que podamos tener un poquito de más claridad en cuanto a lo que significa la santificación y lo que significa la restauración. Fíjese que santificación en griego es agiamos, del verbo agiazo, que significa consagrar, santificar, separar, equivalente al verbo hebreo kedash, apartar del uso común, santidad, consagración, santificación. Fíjese que de acuerdo al concepto teológico moderno, la palabra santificación se refiere al proceso del desarrollo del carácter o el resultado del dicho proceso. Sin embargo, tal como lo usa el Nuevo Testamento, santificación y justificación son en esencia términos equivalentes. El primero se refiere al cambio de condición, ¿verdad? A una condición ya adquirida, de pecaminosidad a la santidad. Y el segundo, el paso es de la injusticia a la justicia. Y eso podemos verlo comparativamente en Romanos capítulo 6, versículo 19. Entonces, ese es el significado de la santificación, más el significado de la restauración. De acuerdo al diccionario bíblico, dice acción y efecto de restaurar. Es la recuperación de una situación anterior. O sea, restauración es cuando somos restablecidos o hemos sido llevados nuevamente a donde estábamos, ¿verdad? Dios siempre ha querido al hombre santo, y el hombre a través del pecado se alejó de Dios, se alejó de la santificación. Por eso Dios quiere llevarnos nuevamente a través de la restauración, ¿verdad? Que seamos santificados. Y volvemos y podemos ver que esto nos lleva nuevamente a pensar en el pensamiento central.
Porque decíamos que podemos dar pasos a la restauración, pero en otras palabras, tiene que haber disposición de nosotros para salir del pecado, y entonces el proceso de santificación y de restauración será cumplido en nuestras vidas. Amén. Entonces, qué bueno, antes de continuar con la lección, me gustaría que pudiéramos ver algunos de los personajes de esta clase. Y uno de los personajes es Nehemías, que fue dirigente que regresó de Babilonia con Zorobabel, ¿verdad? Y también Esdras para aquel tiempo. Fue nombrado gobernador de Judea por Artajerjes I, rey de Persia, y se distinguió como reconstructor del muro de Jerusalén. Cuando se lo mencionan por primera vez, era un oficial de confianza en la corte de Artajerjes. Vamos a ver también el personaje de Eliasib, sumo sacerdote en tiempos de Esdras y Nehemías. Fue el nieto de Josué, el sumo sacerdote en tiempos de Zorobabel. Durante la ausencia, y eso lo vamos a estar viendo más durante la clase, durante la ausencia de Nehemías de Jerusalén, Eliasib proporcionó a Tobías una habitación dentro del área del templo. Artajerjes I era uno de los 3 reyes con este nombre a través de la historia persa, ¿verdad? Pero en la Biblia solo se menciona al primero de ellos. Esto entre el 465 al 423 antes de Cristo. Más tarde Artajerjes designó a Nehemías, su copero judío, como gobernador de la provincia de Judá, y lo envió a Jerusalén para completar el muro de la ciudad, reconstrucción que se había encontrado tropiezos por causa del antagonismo de las naciones vecinas. Y eso vemos en los capítulos 1 y 2 de Nehemías. Otro personaje, Tobías, levita nombrado por el rey Josafat para enseñar la ley en las ciudades de Judá. Funcionario amonita de familia noble, junto con Sanbalat y Gesem, fueron enemigos decididos de Nehemías, y estuvieron involucrados en el plan de suspender la reconstrucción del muro de Jerusalén. Así que vamos a ver una introducción de esta clase. Nehemías ocupaba el importante puesto de copero de Artajerjes. En el año 445 a.C., reconoció que Dios le estaba asignando la tarea de construir la ciudad, que hasta ese momento permanecía desolada, deshabitada y sin muros. Después de cumplir su primera comisión, Nehemías regresó a la corte de Persia para cumplir con sus funciones como copero del rey Artajerjes. En esta lección concentramos nuestra atención a las correcciones de carácter espiritual que tuvo que efectuar Nehemías, la obediencia a la palabra, la limpieza del liderazgo, atención a la mayordomía sagrada, la dedicación al culto y el servicio en la casa de Dios. También debemos reconocer el papel importante que desempeñaron en esta reforma muchos profetas de la restauración. Así que vamos a entrar en el desarrollo de este estudio y vamos a ver por qué la santificación es necesaria para la restauración. Y vamos a ver varios puntos por qué. Y como hemos dicho, vemos que realmente la iglesia de estos tiempos necesita ser restaurada. Necesitamos volver a ser como antes. Necesitamos volver a estar santificados ante Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles en el cual estamos amedrentados. Mucha gente está en la oscuridad, mucha gente está perdido, sin esperanza, pero en Dios tenemos nuestra esperanza. Y esa es la única solución a nuestras vidas, tanto como iglesia, como aquel que no le sirve a Dios, como aquel que no ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Es tiempo de que vuelvas tu mirada a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y primero, para poder tener la santificación a través de la restauración, es necesario empezar con la limpieza espiritual. Comentaba yo con mi pastor que esta es una clase de exhortación, que posiblemente, ¿verdad? Habría necesidad de que él estuviera dando estas clases, pero yo sé que él está también muy ocupado y también tiene otras clases, pero me dio la oportunidad de poder hablar. Así que usted reciba lo que Dios tiene para usted en esta tarde.
Bendecido sea el nombre de Jesús. Y vamos a estar en Nehemías capítulo 13 y vamos a estar leyendo varios versículos y a través, para poder empezar la limpieza espiritual, el primer medio de limpieza es la palabra de Dios. El primer medio de limpieza es la palabra de Dios. Parecería que Dios nos está hablando a nuestros oídos, nos está hablando a nuestra alma, a nuestra vida, a nuestro corazón, respecto a que necesitamos una limpieza espiritual. Necesitamos una limpieza espiritual para poder ser restaurados y poder llegar a la santificación. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que si vemos en los primeros versículos, del versículo 1 al 3, en capítulo 13 de Nehemías, dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito, en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la consagración de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, se separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y queremos, ¿verdad?, decirles que esta historia se basa, el trasfondo histórico, más o menos para el tiempo de que ya el pueblo había regresado del cautiverio babilónico, ¿verdad? Y estaba establecido en Judá y en Jerusalén, ¿verdad? Porque esta nación había sido dividida. Entonces, ¿qué queremos ver? A través de esta historia, un pueblo de Dios que había sido sacado del cautiverio, un pueblo de Dios que había visto milagros, había visto prodigios, había visto tantas cosas que Dios, ¿verdad?, a través de su gracia sublime y poderosa, había actuado con este pueblo. Este pueblo había abandonado a Dios, porque Dios siempre está ahí. Muchas veces pensamos que Dios nos abandona, pero somos nosotros los que abandonamos a Dios. Es tiempo de regresar a Dios. Es tiempo de comenzar a ese proceso de santificación para que podamos ser restaurados. Y si vemos, Dios ha provisto los medios de las relaciones de los distintos actos y milagros que constituyen la salvación y la santificación. Cuando un individuo o un pueblo se propone buscar la voluntad de Dios y hacer las cosas como al Señor le agradan, todo lo que tiene que hacer es echar manos de esos recursos divinos que Él ha dado. Así que todos los recursos de Dios están a nuestro alcance. Lo que tenemos es que hacer su voluntad. Tenemos que volver a redimir. Tenemos que volver a ser restaurados. Tenemos que buscar la santificación para poder tener todos esos recursos a nuestra disposición. Amén. Entonces, como habíamos leído, dice que aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo. Así que la limpieza viene a través de la palabra de Dios. Esta no fue una lectura rutinaria que se realizaba como parte del ritual en el tiempo. No cabe duda que para esta ocasión se hizo una convocación para que el pueblo asistiera a oír la lectura de la ley, como lo que Esdras había hecho anteriormente, y lo podíamos ver en Nehemías 8 del 1 al 18. Pero esto no fue tan extenso como lo hizo Esdras anteriormente, pero tuvo un impacto en el pueblo de Dios. Lo interesante es que esta lectura el pueblo pudo entender que Dios estaba totalmente en contra de que los hijos de Israel se mezclaran sexualmente con la gente de Amón y Moab. O sea, no podemos mezclarlos con el mundo, no podemos mezclarnos con la inmundicia, con las cosas que no le agradan a Dios. Tenemos que estar separados, porque eso es lo que significa ser santos, estar separados para Dios. Así que una persona separada de una condición, aleluya, actual de santidad, no puede mezclarse con lo oscuro y con lo mundanal, porque entonces dejamos de ser santos. Bien dijo Jesús: erráis ignorando las escrituras. En Mateo capítulo 2, 22, 29. Muchos de los errores que están destruyendo la vida espiritual y la comunión de Dios se deben a la ignorancia de la gente acerca de lo que Dios dice en la Biblia.
Nehemías procedió correctamente al iniciar un programa de reforma espiritual con la lectura de la palabra de Dios. De acuerdo con el apóstol Pablo, la lectura de la Biblia conduce a la conversión. Y lo podemos comprobar en 2 de Timoteo capítulo 3, 16, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Así que cuando viene palabra fuerte de nuestros líderes, de nuestro pastor, no lo tome a mal. Tómelo como que viene parte de Dios, porque Dios está usando, porque el siervo está usando la palabra de Dios para que nosotros seamos redarguidos, seamos inspirados por Dios, seamos corregidos a través de la palabra. Pidamos al Señor que en nuestro ministerio de evangelización y santificación la gente escuche, atienda, entienda y aplique los principios del libro de Dios en su vida. Tenemos que aplicar la palabra de Dios. La limpieza debe empezar por el liderazgo. Gloria a Dios. ¿Escuchó? Así que la limpieza tiene que empezar por casa. Y a veces esas cosas no nos gustan escucharlas. Pero no lo digo yo, lo dice la palabra. Y lo dice este estudio. Este estudio no lo escribimos nosotros. Ya este estudio estaba inspirado para que en un momento dado usted pudiera escucharlo. Nadie puede burlarse de los principios que el Señor ha establecido para su pueblo. El segundo paso en esta campaña de purificación fue la limpieza del liderazgo. Nehemías hizo lo que siempre debe suceder: empezar con la limpieza a nivel del liderazgo. Esto lo vemos a diferentes ámbitos, a nivel de organizaciones gubernamentales, a nivel de iglesias, a nivel de corporaciones. Muchas veces hay gobiernos, hay iglesias, hay corporaciones que caen debido a estas situaciones de favoritismo. Y donde escondemos las cosas que tienen que salir a la luz, ¿verdad? Por eso es que Dios quiere a un pueblo íntegro y a un liderazgo junto con su pastor íntegro. Gloria a Dios. El tiempo del juicio comienza por la casa de Dios. Y lo vemos en Primera de Pedro, para que usted sepa que estas palabras no están saliendo solamente de nuestra boca, sino que están incluidas, están siendo dirigidas por Dios y están incluidas en su palabra. En Primera de Pedro capítulo 4, 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y fíjense lo que dice el 18: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Así que el favoritismo y el abuso de autoridad en la iglesia son males que Dios aborrece. Gloria a Dios. En el caso de la reforma de Judá, el primero que salió a relucir fue el sumo sacerdote Eliasib. Este alto oficial de Judá había emparentado con Tobías. Tobías había sido un estorbo para la reconstrucción de los muros y luchó por hacer la vida imposible a Nehemías. Entonces, ¿hace algún sentido que nos unamos con los que están en oscuridad? No lo hace. A este hombre malvado, Eliasib, que contaba con mucha autoridad, le preparó una gran cámara a Tobías. Pero usted sabe dónde se la preparó: en los atrios de la casa de Dios. Qué triste, ¿verdad? En estos días posiblemente veamos la casa de Dios, o vamos a decir las paredes, el lugar donde venimos a adorar a Dios. A lo mejor lo vemos un poco vacío, pero algo que ha hecho el Señor es conectarnos con la gente, con millares de gente a través de esta tecnología. Y si usted era de los que posiblemente le hacía excusa para no venir a la casa de Dios, ahora la palabra está llegando a su casa. Así que no hay excusas. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que esta cámara había sido el lugar sagrado donde se almacenaban los utensilios del templo para las ofrendas, los diezmos y muchos recursos que el pueblo tenía para el servicio en el templo. Nehemías hace constar que todo el desorden y estos abusos de Eliasib tuvieron lugar en el tiempo en el que él se encontraba ausente. O sea, Nehemías no se está excusando,
Pero él dice claramente en el versículo 6, a todo esto yo estaba en Jerusalén. O sea, muchas veces con este ejemplo vemos que a veces hace falta un dirigente enérgico, un dirigente que se mantenga al frente del pueblo para instruirlo, para redarguirlo, para dirigirlo y para que el pueblo se mantenga en esa búsqueda continua a Dios. Cuando el pueblo está un poco debilitado y falta el líder fuerte, entonces el pueblo se desvanece. Y parecía que esto era lo que pasaba muchas veces con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Nehemías sirvió como gobernador de Judá 2 veces. El primer periodo fue desde el año 444 hasta el 432 a.C. Luego regresó a Babilonia para reanudar su servicio como copero del rey. Pero fíjense que en el año 430 el rey le volvió a dar permiso para regresar a su país. Fue en esta segunda llegada a Jerusalén que descubrió todas estas anomalías. Pero su lealtad a Jehová, su valor como líder y los efectos de la palabra sirvieron para acabar con todo esto. Así que no se incomode, no se moleste cuando Dios use al pastor, cuando Dios use al líder máximo de este lugar para traer una palabra. Posiblemente la sintamos cortante, pero es una palabra que va a ser de beneficio para que seamos restaurados y volvamos a la santidad. Él limpió la casa porque sabía que no puede haber restauración sin limpieza. Y la limpieza debe empezar en los que están al frente de la obra. Yo le dije que esta clase era un poquito fuerte, pero no se ponga insensible a la palabra de Dios. Escuche lo que Dios tiene para usted. Segundo, la santidad se expresa también en la mayordomía. Vimos que la palabra, ¿verdad?, a través de la palabra y a través de la limpieza del liderazgo, ahora vamos a ver también que la santidad se expresa a través de la mayordomía. Y si vemos los versículos 10 al 22 dice, encontré asimismo en las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que habían servido habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije, porque esta es la casa de Dios, porque está la casa de Dios abandonada. Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, el vino y del aceite y de los almacenes. Y puse yo por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Manatías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden de esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en el servicio. En aquellos días vi en Judá y a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas e higos y toda suerte de carga y que traían en Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También habían en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo y los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen para que después del día de reposo y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y el 22 dice, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname y según la grandeza de tu misericordia. Fíjese que
Como dice, la santidad se expresa también a través de la mayordomía. Fíjese que la mayordomía no solamente tiene que ver con el buen manejo de las finanzas, también con el buen manejo de nuestro tiempo, de nuestro servicio, el servicio que dedicamos a Dios, no solo eso, en la oración, y no solamente en la oración, sino también en la adoración. El pueblo judío celebraba el día de reposo, que era desde las 6 de la tarde. Fíjense, mi hermano, desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. Un periodo que diríamos nosotros hoy en día demasiado de largo. O podríamos poner muchas excusas. Entonces surge una pregunta. Y amárrese, hay que amarrarnos los pantalones porque el Señor nos está hablando a todos, ¿verdad? Surge esta pregunta: ¿por qué entonces los cristianos buscamos el culto breve? Ay, gloria a Dios. Y nos molestamos cuando se extiende. Fíjese que muchas veces la palabra de domingo, podríamos decir que nuestro pastor habla una palabra vamos a decir, de 30 a 45 minutos, ¿verdad? Y posiblemente habemos muchos que si se extiende 50, entonces ya el pastor se extendió. Aleluya. Pero tengamos, ¿verdad?, cuidado, porque Dios muchas veces está hablando a nuestras vidas, y si no sentimos que está hablando a nosotros, posiblemente esté hablando a otro que necesite escuchar esa palabra que posiblemente nosotros estemos menospreciando. Tengamos cuidado, ¿verdad? Así que dentro de las circunstancias en las que el pueblo de Dios se encontraba en estos momentos, los levitas se vieron obligados a dejar sus funciones, como se indica en el capítulo 13, versículo 10. Habían huido cada uno a su heredad, ¿verdad? Esta gente, los levitas que tenían la responsabilidad de servir en el templo, habían sido sacados de sus funciones, ¿verdad?, por este negligente líder del pueblo de Dios, Eliasib, para darle comodidad a la gente que no tenía nada que ver con Dios, gente pagana, gente, aleluya, que no había reconocido al Dios de Israel, mas Eliasib, con su poder, vamos a decir, con lo que Dios le había dado, el poder y abuso de autoridad, había hecho lo que le dio en gana. Y por eso en estos momentos los levitas no podían estar ejerciendo, y tuvieron, como no tenían para hacer su oficio, tuvieron que huir a su heredad. Ellos, en lugar de quedarse y reclamar sus derechos, se marcharon a buscar otros trabajos, fíjese, porque el pueblo no les sostenía. Si miramos a nuestros tiempos, es triste pensar que muchos ministros tienen que dedicarse a otros trabajos porque sus congregaciones no proveen para sus necesidades. Wow. Parecería casualidad, pero como decía nuestra hermana Lourdes en la clase pasada, no hay casualidad en las cosas de Dios. Yo digo que hay realidad de parte de la palabra de Dios que permanece para siempre. Jesús mismo le decía a los discípulos cuando estaba hablando del fin de los tiempos, le decía a ellos, mi palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La palabra de Dios permanece para siempre. Es la misma ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, Nehemías nos indica que en el capítulo 13, versículo 12, dice, ahí llegué yo. No porque se estuviera dando coba, ni se estuviera echando, ¿verdad?, él mismo haciéndose grande, sino que él tuvo de parte de Dios la autoridad para pararse firme. Y dice, y los reuní y los puse en su puesto. Es decir, los restableció en sus funciones. Aleluya. Obligó al pueblo a traer los diezmos y ofrendas para ser entregadas inmediatamente a los levitas. Así que la mayordomía es fundamental en la iglesia. El apóstol Pablo escribió, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 4 del versículo 1 al 2. El tercer paso para la restauración espiritual y moral y social del pueblo de Judá fue la corrección
de las anomalías en el aspecto administrativo del templo. Se hace nuevo énfasis aquí en el abuso de los principales sacerdotes, quienes se adueñaban de todos los recursos de la casa de Dios, dejando a los que realmente hacían el trabajo sin su debida remuneración. Así que pensemos en esto, hermanos. Así que cuando se nos hable de ofrendas y diezmos, haga un análisis en su corazón. ¿Por qué es que Dios lo estableció? Para que podamos también compensar y podamos sostener, ¿verdad?, a los siervos de Dios, podamos sostener todas estas hermosas, a veces, lugares donde podemos ir a adorar a Dios. Salomón construyó el templo más bello construido para Dios. Dicen que no ha habido uno en la historia. Así que usted dele gracias a Dios que nosotros en estos días también podemos estar en lugares construidos para ir específicamente a adorar al Dios Todopoderoso. Hay lugares donde no se puede ir. Hay lugares donde la gente tiene que estar escondidos. Hay lugares donde la gente tiene que estar en cuevas, donde tienen que estar incómodamente adorando, buscando un lugar para poder adorar a Dios porque está prohibido. Pero nosotros tenemos la libertad de poder hacerlo en un templo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que estas anomalías no podían seguir, pero se necesitó de un hombre de carácter fuerte, un corazón recto para limpiar toda esta corrupción. A veces hay que actuar con mucha autoridad y enfrentarse a gente profana, irreverente e irresponsable. Suena duro, lo sé, pero hay que hablar con la verdad, de acuerdo a la palabra de Dios. No estamos diciendo nada fuera de lo que Dios ha establecido. Nehemías reprendió severamente a los oficiales y los puso en su lugar. ¿Y sabe usted cuál fue el resultado inmediato de estas medidas administrativas y del celo que él mostró por las cosas de Dios? Dice el versículo 12 en este capítulo 13, toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Gloria a Dios. Así que si necesitamos clamar, que necesitamos orar continuamente por los líderes, necesitamos orar continuamente por nuestros pastores. Y si Dios tiene que ponerlos enérgicos para que nosotros podamos regresar y podamos comenzar a hacer lo que tenemos que hacer para ser restablecidos, para ser santificados y ser restaurados, que Dios así lo haga. Amén. Gloria a Dios. Así que los cristianos dejan de diezmar cuando notan que el desembolso del dinero del Señor no es consultado y se está usando de manera indebida. Y aquí podemos dar gracias porque sabemos que se hace el mejor uso conforme a Dios de las finanzas de esta iglesia. El deber de la iglesia es velar por un liderazgo que esté integrado por hombres y mujeres honestos y que sirvan como al Señor y no como a los hombres, como dice Efesios 6, versículo 7. Nehemías hizo bien en nombrar a un grupo de personas fieles para que manejen los recursos de la casa de Dios. Fíjese que el culto y la oración también son necesarios para el crecimiento espiritual. Otro paso importante que dio Nehemías para santificar el pueblo y honrar el nombre de Jehová fue evitar que se hicieran en el día de reposo trabajos seculares. Fíjense que dedicar un día a la semana para el servicio a Dios y el crecimiento espiritual es parte indispensable para la vida cristiana. En otras palabras, para los judíos, el sábado se había convertido en un día dedicado al mercado, en vez de ser dedicado al Señor como lo mandaba la ley. Qué tristeza, ¿verdad? Cuando escogemos el día de Dios para hacer todas las demás cosas que no debemos hacer. Nosotros vemos esa misma crisis en muchos creyentes hoy, lamentablemente. Se quejan de no tener tiempo y otro día de la semana para hacer sus compras. Entonces, como no tienen otro tiempo para hacer sus compras, se escoge el día del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cualquier similitud al pueblo de Dios de Israel, al pueblo de Dios de hoy, no voy a decir que es pura coincidencia. Gloria a Dios.
Estas palabras para los judíos, no tenemos que guardar el sábado para ser salvos, pero es necesario que dediquemos cada primer día de la semana para el servicio al Señor, además de lo que hacemos durante la semana. Fíjese que en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O sea, Pablo lo que quería que aquel pueblo se fuera hábil y fuera, verdad, astuto en que no necesariamente se tenía que recoger para en un momento dado una necesidad específica, sino que tuviéramos para que cuando llegara el momento de emergencia también la tuviéramos ahí, ¿verdad? Ser buenos mayordomos. Y así debe obrar la iglesia también, con ese pensamiento de que en estos días, a través de estas circunstancias, si usted ve, lo que pasa es que pues hay muchas cosas que no se dicen o no se hablan, pero si usted se comienza posiblemente algún día a conversar con el pastor o los líderes de esta iglesia, para poder llegar a su casa, para poder llegar por estos medios, hermanos, se han hecho muchas cosas, muchas inversiones para poder alcanzarle, ya que esta situación lo ha requerido. Y eso gracias a la buena mayordomía de la iglesia. Muchas veces se nos hace muy fácil dedicar todo nuestro tiempo a otras cosas, pero debemos recordar que Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Gloria a Dios. Y tercero, la santificación requiere corrección moral. Vimos que la santificación requiere que se hable de la palabra de Dios, que se limpie, que haya limpieza en el liderazgo, que también se haga a través de nuestro servicio a Dios, pero también hace falta corrección moral. Y cuando a veces se habla de esto, a veces la gente también se incomoda, pero esto es para nuestro beneficio espiritual. La santificación produce integridad. Si vemos lo que dice del 23 al 27, vemos que dice: vimos asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres en Azot, en amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y le arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a hijos, y no tomaréis a sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Entonces, fíjese que dice: no pecó, el 26, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo el mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y fíjese, de aquí realmente, aunque estamos hablando de una mezcla de razas, principalmente lo que Dios está hablando es de obediencia. Necesitamos obedecer a Dios. Así que la santificación produce integridad. Los 2 años que Nehemías había estado ausente en Jerusalén fueron suficientes para que sucedieran tantas cosas malas en Judá. Se había descuidado la adoración y junto con ello la vida conyugal de la gente que se había corrompido. El idioma, las costumbres, las culturas y otros elementos sociales son portadores de ideas y de actitudes pecaminosas. Hermanos, eso está claro. Muchas veces lo vemos en diferentes ejemplos de hijos, de familiares, ¿verdad? Que cuando se comienzan a mezclar con otras cosas o otras culturas o otras personas que tienen ideas erróneas a lo que es la búsqueda de Dios, muchas veces lamentablemente comenzamos a adquirir esas malas costumbres. Pero debemos orar para que seamos nosotros los que hagamos que la gente que está en la oscuridad puedan tomar las costumbres
de buscar a Dios, nuestras buenas costumbres. Con razón, pues el líder, obedeciendo a un impulso de celo y de ira santa, reprendió físicamente a los infractores de la ley de Dios. Claro, y esto es una salvedad, claro que esto no nos da permiso a nosotros para explotar en ira y agredir físicamente a los que nos fallan. Nuestro ejemplo es Jesús, quien es manso y humilde de corazón, y lo vemos en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo no sé por qué muchas veces hay gente de dentro de la iglesia que quieren tomar autoridad aún mucho mayor que la que tiene el pastor, el ángel que Dios ha puesto en este lugar. Y a veces eso pasa, pero debemos retornar nuestra mirada y saber y reconocer que por algo Dios pone los líderes, para que nosotros podamos someternos no solamente a ellos, sino a Dios primeramente y luego a la autoridad del hombre que Dios ha puesto. Gloria a Dios. Así que Pablo nos dice cómo debemos comportarnos con la gente a la cual ministramos. Él dice en Efesios 4, del 1 al 3, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que, hermanos, de manera que en el servicio de Dios debe haber un equilibrio entre la paciencia para soportar a unos y el valor para desmantelar las fuerzas del mal. Pero es siempre mejor mantener un carácter enérgico y firme frente a las faltas de moral y reverencia por las cosas del Señor. Sin integridad no se puede servir a Dios. Nehemías se entera de que un nieto, el sumo sacerdote Eliasib, se había casado con la hija de Sanbalat, otro notorio enemigo de los judíos, mezclándose así con los samaritanos. Parece ser que éste se negó a separarse de su mujer, por lo que Nehemías lo arrojó de su lado, es decir, lo depuso y lo declaró inhábil para ejercer el sacerdocio. Me parece a mí pensar que Nehemías fue y habló, ¿verdad? Él no fue inmediatamente a dar fuerte y a sacar a la gente. Él le fue a sugerir que debería volver, ¿verdad?, de alejarse de esa vínculo con el mundo y venir nuevamente a la santificación. Y parece que aquellos no quiso, pues entonces Nehemías tuvo que tomar la otra decisión, ¿verdad?, la de fuerza, y decir, pues de aquí te vas. Esta es la casa de Dios y la casa de Dios se respeta. La casa de Dios hay que venir, ¿verdad?, con gloria a Dios, humildad, hay que venir con reverencia y hay que respetar la casa de Dios. Bendito Jesús. Así que dice Nehemías, lo ahuyenté de mí. ¿Para qué tener en la fila de los siervos de Dios a uno que se ha emparentado con el mundo y con el diablo? Así que esta gente no nos hace falta dentro de la casa de Dios. No estamos hablando de que las puertas de la iglesia y de la casa de Dios están abiertas para el hombre que tiene necesidad de Dios. Pero el hombre que ya conoció a Dios y reniega de Dios, esa persona no tiene posiblemente derecho, ¿verdad?, a venir a hacer lo que quiera dentro de la casa de Dios. La casa de Dios se respeta. Bendito sea el Señor. Esto no es para despertar un espíritu de persecución contra los que estén fallando en algo en su vida cristiana, no. Lo que pretendemos o lo que aprendemos de Nehemías es tratar con rigor y fuerza a los que resisten y desobedecen la palabra de Dios. Fíjese que el historiador Josefo dice que este nieto se llamaba Manasés y que Nehemías lo echó y se fue a casa de su suegro. Este es un historiador, ¿verdad?, que escribió respecto a la historia judía, y él identifica a este nieto como Manasés. Pero entonces también indica que Nehemías sí lo echó.
Pero ¿qué hizo este nieto? Se fue a la casa de su suegro, quien erigió para él un templo en el monte Gerizim. Y ya sabemos, cuando escuchamos esta palabra, sabemos que lo relacionamos con los samaritanos. Y le constituyó allí como sumo sacerdote. Qué cosa, ¿verdad? No me quisieron allá, donde realmente se buscaba a Dios, donde era el templo de Dios. Pues si no me quisieron allá, ahora yo me hago mi propio templo. Y ahora yo soy sumo sacerdote aquí. Y así hay gente, hermanos, que como no quieren someterse a la autoridad, quieren tener su propia autoridad, entonces pues van y rigen otros lugares, y posiblemente de ahí es que surgen tantas, ¿verdad?, sectas y tantas religiones que no hacen ningún bien, ni realmente te indican o te llevan a Dios. Así que entonces de aquí nacieron las pretensiones de los samaritanos, los cuales perduraban hasta el tiempo del Salvador. Y lo podemos ver, si lo relacionamos, podemos ver en Juan capítulo 4, versículo 20, donde Jesús dice, le decía a aquella mujer samaritana: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aleluya. Hermanos, es tiempo de que seamos restaurados, de que entremos en esa santificación. Después de poner el fundamento de la palabra y hacer las correcciones necesarias, en el liderazgo de la iglesia, si es que hay algo que corregir, el siguiente paso es dar toda la atención al culto y a la adoración. Que mucha falta nos hace llegar al templo. Que mucha falta, hoy nos damos cuenta de la necesidad de lo que es llegar al templo y estar en hermandad y en unidad, pudiendo adorar a Dios todos unidos, sin temor a la coinonía entre los hermanos. Hoy nos damos cuenta, pero ¿sabes qué? No podemos hablar de santificación ni adoptar correcciones de carácter moral. Que el Señor nos ayude a detectar los focos infecciosos y que podamos usar la espada de dos filos para que haya sanidad y santidad. Dios les bendiga en esta tarde, en esta noche, y podamos encomendarnos a Dios. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. En medio de todas estas circunstancias, donde el pueblo y mucha gente, Señor, posiblemente amedrentados, con temor, con miedo, Dios mío, de esta situación que estamos viviendo. Oh Dios mío, pero yo creo que tú estás dando una alerta a tu pueblo para que podamos abrir nuestros ojos espirituales, podamos mirar hacia ti, que eres nuestra esperanza. Oh Señor, de donde viene nuestro socorro. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios grande. Oh Señor, que tú quites todo temor, que tú quites toda dolencia. Si hay alguno, Dios mío, que sus familiares por alguna razón hayan sido, Dios mío, alcanzados por esta situación, por este virus, Dios mío, los ponemos en tus manos. Sabemos que tú estás poniendo un cerco alrededor de tu iglesia, de tu pueblo, Señor, pero como decían, todas tu misericordia, toda tu gracia está a nuestro alcance, pero tenemos que buscar la santificación para que podamos ser restaurados. Gracias te damos, Señor, porque en medio de todo esto tú estás con nosotros y tú sigues hablando a tu pueblo en todo momento. Gracias. No tenemos cómo mejor decírtelo, Señor, pero queremos darte las gracias porque aún tú te acuerdas de tu pueblo y nos habla para que podamos estar al percibido, porque sabemos, Señor, que pronto tú vienes a levantar a tu pueblo. Y te damos gracias una vez más, esperando que tú sigas, Señor, bendiciendo cada familia, cada hogar, cada ministerio, cada líder, Señor, a nuestros pastores, Señor, y cada familia de cada hermano de este lugar, te los ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor.